Bien, buenos días, porque todavía no son las pasadas las 12, son algo así las 11 y algo minutos. Bien, bueno, la idea de esta charla es que nos reunamos por un espacio más o menos de una hora para contarles básicamente de qué se tratan tres temas importantes. Uno, el término de giro, ¿ya? Segundo, vamos a hablar de algo de bienes raíces. Y en tercer lugar, vamos a hablar de una modificación que hizo la ley 21.398, ¿ya? Ahora, esta charla es como una antesala a los cursos que vamos a dar durante la última semana de junio y parte del mes de julio, ya que tiene que ver también con estos temas. Pero básicamente aquí el objetivo es que nos adentremos un poco en lo que nosotros vamos a profundizar en nuestros cursos, ¿ya? De manera tal de saber en qué ambiente nos vamos a mover. Bueno, vamos a comenzar hablando del término de giro. Bueno, cuando uno habla del término de giro, generalmente a nadie le gusta hablar del término de giro porque significa que uno cierra una empresa, por varias razones, ya sea porque a uno le va mal, ¿cierto? O porque a lo mejor no quiere continuar con el negocio. Siempre es bueno pensar que uno va a cerrar una empresa porque no quiere continuar con el negocio. Nunca pensar porque le fue mal, porque eso significa que perdió plata y un montón de cosas. Pero bueno, eso desde el punto de vista comercial y financiero, pero desde el punto de vista tributario, la norma del artículo 69 nos dice, mire usted, cuando deja de tener actividades comerciales, tiene 2 meses para hacer el término de giro, ¿ya? De acuerdo al artículo 69 del Código Tributario. Entonces, lo que ocurre es que yo entre los 2 meses siguientes al término de giro, al haber cesado las operaciones, ¿cierto? Tengo que hacer el término de giro y presentar una serie de papeles al Servicio de Impuesto Interno. Que dentro de eso está la carpeta tributaria, en la cual uno presenta el balance, el capital propio, la renta líquida por el periodo del 1 de enero, la fecha del término de giro, ¿cierto? Los registros de renta. Es como que en definitiva la operación renta que yo debiese hacer en términos normales, en el año siguiente se anticipa, ¿ya? Y después viene el tema del término de giro, porque lo primero es presentar los papeles por el cierre del periodo comercial, ¿cierto? Que va del 1 de enero hasta la fecha que llevo el término de giro. Y después básicamente viene el tema puntual de grabar las utilidades que nunca fueron retiradas. Y esa es la mecánica del término de giro. Entonces hoy día el término de giro que está circunscrito en la ley 21.210 es un término de giro totalmente distinto al que nosotros hacíamos hasta el 2019. Hasta el 2019 bien digo, hasta el 2019. Porque hasta el 2019 tuvimos los regímenes del régimen de renta atribuida, que era el 14A, parcialmente integrado 14B, y el régimen simplificado, que era el 14T lechada. Entonces, en ese momento, nosotros hacíamos un término de giro en función de esos regímenes tributarios. Pero dada la casuística de que cada vez que cambia la norma tributaria, cambian los regímenes tributarios, y por definición debe cambiar la mecánica del término de giro, porque yo hoy día no podría hacer un término de giro bajo las normas del FUT. No podría hacer un término de giro bajo las normas de Bachelet. Hoy día tengo que hacer un término de giro en función de la ley 21.210. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, cuando hablo de que cada vez que hay una reforma tributaria, tienden a cambiar los regímenes tributarios, tiende a cambiar el término de giro. Entonces, si cambia el término de giro, significa que cambia el artículo 38 bis. Y el artículo 38 bis, del punto de vista de la ley de la renta, nos indica cuál es la metodología que nosotros tenemos que adoptar para poder hacer un término de giro, porque el término de giro se divide en dos. El artículo 69, todo el tema de procedimiento del Código Tributario, y el 38 bis, que tiene que ver con la ley de la renta, en la cual yo hago el procedimiento numérico para ver si tengo que pagar algún impuesto o no. Bueno, ¿y qué es lo que nos ofrece este artículo 38 bis hoy día, de acuerdo a la ley 21.210? Nos ofrece estos temas, que los vamos a ir comentando, ¿ya? Uno a uno. En todo caso, no es que se pegue la PPT, porque después tengo otro tema, ¿eh? Así que por si acaso, si empiezo a hablar en forma extendida de cada tema. Bueno, este artículo 38 bis nos propone estos numerales, o estos números, como usted quiera. En el número 1 dice, mire, aquí yo le voy a hablar del término de giro en un régimen parcialmente integrado. El número 2 va a ser el término de giro en un régimen de PYME, que va a ser básicamente, ustedes ya saben que el régimen del 14D se subdivide en dos brazos, el de 3, ProPyME general, y el de 8, transparencia tributaria. El número 3 nos da la opción de liquidar el impuesto global complementario. El 4 dice qué es lo que pasa con el impuesto al término de giro y este impuesto de primera categoría voluntario que probablemente usted haya pagado tiempo atrás. Y el 5 nos habla del costo tributario de los bienes adjudicados. ¿Qué significa los bienes adjudicados? Claro, porque cuando uno termina un giro, uno paga el impuesto al término de giro, le paga el impuesto por las rentas no distribuidas al servicio, ¿cierto? Pero hay activos generalmente que quedan en la sociedad.
Y esos activos pueden ser existencia, puede ser un intangible, puede ser un derecho, puede ser plata en el banco, plata en la caja, un activo fijo. Y esos bienes, en definitiva, alguien se tendrá que adjudicar esos bienes, porque no creo que se lo entreguemos al Estado y no creo que se lo entreguemos a una institución de caridad, porque en definitiva, esos activos que forman parte del balance, ¿cierto? Son activos que son dueños los socios o accionistas de esta sociedad, porque en definitiva son derechos preexistentes, porque siempre fui dueño de esos activos, lo que pasa que en forma directa no era dueño, porque era dueño a través del capital. Entonces, en estricto rigor, esos activos deben ser adjudicados y traspasados a los socios o accionistas, dependiendo qué tipo de características tengan estos dueños. Entonces, la idea es hablar un poquito qué es lo que te dicen estos numerales. Entonces vamos a hablar del artículo 38 bis número 1 que nos propone la metodología en un término de giro un 14A. Bueno, ¿cómo se hace la metodología del término un 14A? Cuando uno lee la ley de la renta, en este 38 bis número 1, la norma dice, cuando uno hace un término de giro, la norma dice, se entenderán retiradas todas aquellas rentas que están pendientes de tributación. O sea, es como se hace una ficción, es como que, por ejemplo, yo mirara el registro renta y todas las rentas que están en posada ahí, y si una ficción es como que las retirara. Y eso se pagará un impuesto. Eso dice la norma. Se entenderán retiradas. Ahora, claramente una ficción, porque a lo mejor yo no tengo nada de plata en caja y tengo todos esos registros renta que están numéricamente en utilidades no distribuidas, a lo mejor están reemplazados o están soportados en activos, que son activos fijos y existencia, no la voy a retirar, claramente. Pero se produce la ficción que la norma dice se entenderán retiradas todas las rentas que están pendientes de distribución. Bueno, en definitiva, lo que te quiere grabar el término de giro, todas estas plantas que nadie se llevó y que no han pagado impuestos finales como global complementario adicional dependiendo del domicilio residente del contribuyente, esas son las que tengo que grabar. Porque en condiciones normales, si lo hubiese retirado, hubiera pagado el impuesto terminal, el impuesto final. Bueno, ¿y cómo se determina la mecánica de este término de giro? Dice, mire usted, a la fecha del término de giro va a determinar su capital propio tributario. Va de acuerdo al método del activo según su balance. ¿Cierto? Va a aplicar el artículo 2, número 10 de la ley de la renta y va a aplicar el capital propio tributario. A ese capital propio tributario, lo primero que tiene que hacer usted es ajustarlo. ¿Y con qué se ajusta? Bueno, agréguele retiros en exceso, si es que usted trae retiro en exceso el año 2014. Si no trae, bueno, no le incorpora nada. Y adicionalmente dice, usted deberá incorporarle o agregarle el saldo negativo del registro REX, si es que usted tiene. Bueno, si no tiene retiro en exceso y no tiene REX negativo, no agregue nada. Significa que ese capital propio tributario que usted determinó va a ser igual que el capital propio tributario ajustado porque no tiene nada que agregarle. Entonces, cuando uno mira ese capital propio tributario, uno entiende que el capital propio tributario es el capital pagado más todas las utilidades pendientes de distribución. Eso es el capital propio tributario. Lo que pasa es que cuando uno lee la ley de la renta o lee circulares y oficios, siempre el servicio ha dicho que el capital propio tributario es el total de activos, menos los valorentos, menos el pasivo exigible, total de activos. Sí, pero es una definición contable. Pero si uno mira el capital propio tributario a nivel patrimonial, es el capital pagado más todas las utilidades pendientes de distribución. Y esa utilidades pendientes de distribución es el RAI y el REX, porque son utilidades que son afecta impuestos, como otras que son no afecta impuestos, finales, que son las que tú puedes retirar. Entonces tú ya tienes el capital propio tributario, y ese capital propio tributario norma dice, como ya tiene el capital propio tributario a la fecha del término de giro, sáquele todo aquello que no tiene que pagar impuestos. Bueno, entonces lo que uno hace a ese capital propio tributario le rebaja el registro REX, porque el registro REX está dentro del capital propio y no tiene que pagar impuestos. Y después posteriormente usted le rebaja el capital pagado actualizado, porque el capital pagado actualizado a la fecha del término de giro forma parte del capital propio tributario, pero no tiene que pagar impuestos. Entonces fíjate que yo el capital propio le rebajé el REX, le rebajé el capital pagado actualizado y me daría la renta tributable, que es a la que se debería grabar el término giro. Pero resulta que la norma dice, esa renta que se va a grabar al término giro debe ser incrementada en el registro SAC. Entonces, ¿y por qué se tiene que incrementar en el registro SAC? Claro, porque la norma dice, usted quiere que yo después le dé descrédito al impuesto al término giro los créditos que están en el registro SAC. Entonces, si usted quiere que yo se los dé de crédito, usted me tiene que tributar el término giro con el SAC incorporado. Entonces, usted a esa renta, afecta impuesto, le suma el registro SAC, ¿cierto? Ya sea un SAC nuevo o SAC activo, dependiendo de lo que usted tenga, y llega a la renta afecta al término giro. Y esa es la renta que pagará impuestos. Y ahora tenemos que decir, bueno, ¿y qué impuesto va a pagar? Bueno, va a depender. Pues. ¿De qué depende? Depende cuál es la característica que tenga el socio o accionista. ¿A qué me refiero? Supongamos que la renta afecta impuestos son 1.000 pesos.
Bueno, y tenemos dos socios. Cada uno tiene un 50% de participación. Y el primer socio es un socio persona jurídica y el segundo socio es una persona natural. Vamos a partir por la persona natural. Cuando el término de giro, la proporción del término de giro corresponde a una persona natural, la norma dice que usted toma los 500 pesos y aplica el 35% de impuesto. Y ese 35% de impuesto usted le rebaja los créditos asociados a esa persona. Y ahí se grabó el término de giro de la persona natural. Pero quien paga el impuesto lo paga la empresa. O sea, dicho de otra forma, el término de giro asociado a la participación de una persona natural se graba con 35. Bueno, ¿qué pasa ahora con los 500 pesos que son de la persona jurídica? Bueno, aquí la norma dice no se graba con impuesto. Uy, qué cosa más extraña, claro, porque cuando uno miraba el 14B, en la época de Bachelet, cuando uno hacía un término de giro parcialmente integrado, se grababa todo esto con 85, y después esa renta y ese impuesto subía a la empresa que participaba. Hoy día no se hace así. Hoy día la norma dice no. Hoy día cuando un socio persona jurídica participa en una sociedad, usted no va a aplicar el 85. ¿Y cómo lo grabo? Bueno, esas rentas, ¿cierto?, que le corresponden a esta empresa, que a lo mejor es parte del RAI, parte del REX, ¿cierto?, y parte de los créditos, esas rentas van a subir a la empresa y van a formar parte de sus ingresos en la empresa que participa en esta sociedad que hace el término de giro. Y usted como empresa tendrá que comparar lo siguiente. Si usted invirtió 200 pesos en la empresa que hace el término de giro y a usted le están entregando 500 pesos, que es la suma del RAI, el REX más todo, significa que usted recibió más de lo que invirtió. Entonces, como usted recibió 500 por algo que invirtió 200, usted tiene que pagar impuestos por 800 pesos. Y esa renta que le afecta impuesto de primera categoría va a pagar el 27% o el 10% dependiendo qué tipo de sociedad sea usted la que participa en la que hace el término de giro, y ahí usted ya reconoció esa renta. ¿Me explico? Y por otro lado, si hubiese sido de la siguiente forma, a usted le asignaron 500 pesos por el término de giro, pero usted invirtió 700, bueno, usted perdió. Entonces usted como perdió, eso lo registrará como una pérdida en la renta líquida imponible. O sea, para circunscribir, para terminar un poco la idea, cuando se hace un término de giro y la participación corresponde a una persona natural, la empresa paga el 35% sobre esa participación y da de crédito el SAC que le corresponde a la persona. Y cuando respecta a una persona natural, la persona jurídica, perdón, no se grava con impuestos finales, sino que eso sube a la empresa que es socia de la empresa que está haciendo el término de giro y usted compara el monto recibido versus la inversión realizada. Si esto es mayor, usted pagará impuestos y eso después fluirá al registro de renta. Y si usted le da pérdida, bueno, será una pérdida del año respectivo. Así funciona el término de giro en un 38 bis número 1, que es un 14A parcialmente integrado. Bueno, y ahora avancemos con la mecánica de un término de giro de un PROPYME. Analicemos el 14D3 de un PROPYME general. Bueno, cuando uno lee la norma, fíjate que la norma que te dice este 14D3 es exactamente la misma del 14A, exactamente igual. Lo que acabo de repetir del 14A es igual del 14D3, pero con una diferencia muy sustantiva. Porque cuando uno piensa hacer un término de giro, un 14D, uno diría, bueno, tengo que tomar el capital propio, y el capital propio que yo voy a tomar va a ser el capital propio tributario simplificado, por lógica, ¿cierto? Porque es el capital que uno determina en un régimen PROPYME y el que informa en el recuadro 19 del formulario 22. Pero fíjate que el artículo 38 bis número 2 dice, no, ese no es el capital propio que usted va a determinar. El capital propio que usted va a determinar para efecto del término de giro va a ser el siguiente, va a ser la suma de las siguientes partidas. ¿Qué partidas? Punto 1, usted va a ir al inventario y va a tomar todas las existencias que tiene en bodega y las va a valorizar a costo de reposición y le va a dar un monto. Posteriormente va a ir a sus bodegas y usted va a revalorizar su activo fijo. Es decir, porque sus activos fijos probablemente estén en gasto, porque ya están pagados bajo el régimen, usted los va a tener que reconstruir, va a tener que volver a hacer la tabla de activos fijos, ¿cierto? De acuerdo al artículo 41, con corrección monetaria, y el 31, número 5, que es la depreciación lineal. Y es el valor del activo. Y por último, usted va a hacer un barrido con todos los activos que tiene y los va a valorizar a valor tributario. Clientes, caja, intangibles, qué sé yo. Y la suma de esos tres valores va a ser su capital propio tributario, no el capital simplificado. Bueno, y ese capital propio tributario, ¿qué es lo que hace usted? La misma metodología. Le agrega el retiro en exceso si es que tiene, le agrega el REX negativo si es que tiene, si no, ese es su capital propio. Y ese capital propio, ¿usted qué es lo que le va a rebajar? Bueno, rebaje las rentas que no pagan impuestos. REX, capital pagado, y lo incrementa en el SAC. Y ese monto, el término de giro de un 14D3. Después la misma historia. Si pertenece a una persona natural,
La empresa pagará un 35% por esa participación, entregando como crédito el SAC que le corresponde a esa persona. Y si el socio es una persona jurídica, usted tendrá que asignar esas rentas, y esas rentas traspasarlas, y la empresa receptora tendrá que comparar lo que recibo versus lo que invertí. Si es ganancia, será un ingreso tributable, y si es pérdida, será una pérdida que podrá descontar de la renta de imponible de ese año de esa empresa. Bueno, ¿y qué pasa hoy día con un 14 de 8? ¿Cómo hace el término de giro? Ustedes saben que el 14 de 8 es un régimen sin contabilidad, que usted puede llevar contabilidad, pero la norma dice sin contabilidad. Bueno, ¿cómo llevo el término de giro? ¿Debiste tomar un capital propio? Sí, debiste tomar un capital propio, pero ¿qué capital propio tomo si en definitiva aquí no llevo contabilidad? Ah, podré tomar el simplificado. Sí, pero recuerda que el capital propio tributario simplificado en el caso de un D8 se hace cuando sus ventas sean superiores a 50.000 UF. ¿Qué es lo que pasa si vendo menos? No tengo capital propio, entonces ¿cómo hago el término de giro? Bueno, aquí el artículo 38 bis número 2 señala en forma bien práctica cómo hacer el término de giro usted de un 14 de 8. Siga la misma mecánica del 14 de 3. ¿Cómo es eso? Mire, su capital propio tributario para el efecto del término de giro de un D8 será la suma de las existencias a costo de reposición, los activos fijos recalculados de acuerdo al cuadro activo fijo, y más todos aquellos activos valorizados desde el punto de vista tributario. Y ese va a ser la renta del término de giro. Bueno, ¿y sobre esa pagaremos el impuesto al término de giro? Sí. Pero aquí no va a pagar un 35%. ¿Por qué? Porque usted sabe que el régimen del D8 no paga impuestos. No paga primera. Entonces, si no paga primera, no podría pagar 35%. Entonces, ¿qué impuesto paga? Bueno, esa renta que le acaba de dar de este capital propio tributario, que hemos valorizado estos tres conceptos, se va a asignar a cada socio o accionista en función de la participación de las utilidades. Supongamos que son dos socios y cada uno tiene un 50%, usted esa renta le traspasa el 50% a uno y el 50% a otro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que acá cada uno va a pagar el global complementario por esa renta en su formulario 22. Y ahí se graba el término de giro. ¿Te fijas? Bueno, para eso tendrá que hacer la declaración jurada 1947, todo lo que nosotros conocemos. Y esa es la metodología de los términos de giro. ¿Te fijas? Muy circunscrita a lo que son los regímenes tributarios. ¿Qué es lo que nos ofrece el artículo 38 bis número 3? Nos indica la opción de reliquear el impuesto global complementario. ¿Qué significa reliquear el impuesto global complementario? Como el nombre lo dice, quienes pueden reliquear este impuesto son aquellos socios o accionistas, personas naturales que tengan domicilio residente en Chile, que sean socios o accionistas de una sociedad que hace el término de giro. Entonces, cuando uno lee la ley de la renta, se señala que la de la reliquiación del global complementario por término de giro es opcional. Si usted quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Y se hará en reemplazo del pago del 35%. Entonces, ¿qué significa? Que si a lo mejor usted es socio de un 14 a un D3 y el 14 le hace en término de giro y a usted le corresponde 500 pesos como persona natural, usted perfectamente cuando va a hacer el término de giro al servicio impuesto interno le puede decir al servicio, mire, sabe que no va a pagar el 35%. Pero ¿cómo? Si usted tiene que pagar el 35%, porque el socio es persona natural. Sí, pero lo que pasa es que el artículo 38 bis número 3 dice que él tiene la opción de reliquidar. Ah, perfecto. Entonces no paga el 35, sino que reliquida el global complementario. ¿Qué significa? La norma dice que usted puede reliquidar el global complementario, es decir, reliquidar la utilidad del término de giro, estos 500 pesos, los puede reliquidar en los años que usted fue socio accionista de la sociedad. Oye, yo fui 20 años socio accionista. ¿Lo reliquió en 20? No. La norma dice súper clara que usted lo puede reliquidar en un máximo de 10 años, excluyendo el año del término de giro. O sea, por ejemplo, si usted fue socio el año 2015 y así terminó de giro el 2022, bueno, usted tiene 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 años. Excluye el año del término de giro, el 22 lo saca. ¿En cuántos años reliquida? En 7. Entonces usted toma los 500 pesos y lo divide en 7, transformado a UTM claramente, y lo hace tributar global complementario en el año respectivo. Los deflacta después los echaba a los presentes. Y eso probablemente sea mucho más barato que un 35% del impuesto terminal en término de giro. Ahora, es opcional. ¿A quiénes les conviene hacer esto? A aquellos que, por ejemplo, tengan tramos de global menor del 85. Si usted tiene un tramo mayor al 85, no le conviene por ningún lado, porque viene pagando más. Ahora, tal como dice la norma, esto se utiliza en reemplazo del 35. Bueno, ¿y qué pasa si la empresa hizo el término de giro y pagó el 35? ¿Yo perdí la posibilidad de reliquear? No, usted puede reliquear el próximo año en su formulario 22. Y ahí reliqueará, pero le entregaremos de crédito el 35% que pagó la empresa. O sea, no pierde la posibilidad de reliquear.
Usted lo puede reliquar en un momento del término de giro y no pagar el 35, o puede pagar el 35 y reliquar el año siguiente en su formulario 22. Bien, ¿qué es lo que ocurre con el número 4? Pago del impuesto al término de giro y el efecto del pago de impuesto de primera categoría anticipado. Aquí hay un tema que probablemente es muy desconocido para muchos, porque a lo mejor nadie lo ocupa, pero lo más común acá, que el 100% de la gente lo hace, que es el pago del impuesto al término de giro. Claro, aquí cuando vale el pago del impuesto al término de giro, nosotros sabemos que cuando hacemos el término de giro pagamos dos impuestos. El primer impuesto que pagamos es el impuesto de primera categoría, que está del 1 de enero hasta la fecha que fue el término de giro, porque mi operación renta se adelanta, ¿cierto? Entonces pagaré el impuesto primera por ese periodo. Y después, por otro lado, el término de giro, si es que lo pago. Dejemos de lado el impuesto al término de giro porque me interesa referirme a este impuesto de primera categoría por el 1 de enero y hasta la fecha del término de giro. Bueno, ese es el impuesto que voy a pagar yo por el periodo entre el 1 de enero y la fecha del término de giro, ¿ok? ¿Y cuál es el efecto que tiene este pago del impuesto de primera categoría anticipado? Bueno, esto es el artículo 14A número 6. El 14A número 6, ¿qué es lo que indica? Que la empresa puede entregar voluntariamente, ¿ya?, un crédito, o puede entregar voluntariamente una primera categoría como crédito a todos aquellos socios accionistas cuando sus retiros o dividendos se hayan quedado fuera de registro. Claro, una cosa súper simple, por ejemplo, que pensemos que esta sociedad tiene un RAI de 1000 y tiene un crédito de 300 pesos. Y hoy día el socio retiró 2000. Claro, hoy día de los 2000 que retiró, solamente 1000 salen con crédito porque no tengo más renta. Y los 1000 quedaron fuera de registro. Y esos 1000 tienen que pagar impuestos todo esto. Bueno, eso van a ir a pagar global complementario y adicional sin crédito. Pero el artículo 14 número 6 dice, mire, sabe que la empresa hoy día podría pagar un impuesto de primera categoría voluntario, de forma tal de que el global no le salga tan caro a este contribuyente. Entonces lo que ocurre es que la sociedad tomará los 1000 pesos, ¿cierto? Y cancelará un impuesto de primera categoría en función de esos 1000. Y los declara en el formulario 22 y después la sociedad informa en la declaración jurada estos 1000 que quedaron fuera de registro, no ya como un retiro fuera de registro, ni como un dividendo fuera de registro, o sea, en la columna sin crédito de la J1948, sino que lo informa dentro de la columna con crédito voluntario. Entonces, la persona cuando declara en el formulario 22, este retiro de dividendo va a tener crédito. Pero a todas luces, este impuesto de primera categoría voluntario que se está pagando es un beneficio solamente para el socio accionista, porque la empresa no tiene ningún beneficio, al contrario, es un daño patrimonial, porque en definitiva es menos plata que tengo en caja. Es como que tengo menos flujo de caja, menos capital de trabajo. Claro, porque pagué un impuesto que nadie me mandó a pagarlo. Yo lo pagué en forma voluntaria. Yo quiero si lo pago y si quiero no lo pago. O si lo pago a quién o a quién no. Yo decido y por cuánto monto, porque es voluntario. Pero bueno, ese impuesto de primera categoría voluntario, en definitiva es como un impuesto de primera categoría que yo anticipé. ¿Ya? La norma dice que después cuando usted tenga una renta líquida imponible, usted esa renta líquida imponible de un año respectivo debe rebajar la base imponible que originó este impuesto de primera categoría voluntario de forma que lo compense. Entonces, este artículo 38 bis número 4 dice, usted tiene que hacer lo mismo al término de giro. Supongamos que usted al término de giro tiene un impuesto de primera categoría a pagar de 1000 pesos y usted anticipó impuesto de primera categoría voluntario a los socios, hoy día lo tiene que rebajar de esa base. Pero supongamos que su renta líquida es 1000 y hoy día la base imponible que usted tiene que rebajar para compensar ese impuesto de primera categoría voluntario que pagó años atrás sean 2000. Es decir, la base imponible que originó el voluntario en esa época fueron 2000. Entonces usted tomará los 1000 de la renta líquida del periodo del 1 de enero al 30 de junio, por ejemplo, suponiendo que en junio hacemos el término de giro. A esos 1000 de renta líquida usted le rebaja la base imponible que originó el impuesto de primera categoría voluntaria, que para nuestro caso son 2000. Entonces, 1000 de la renta líquida menos 2000 me da negativo. Bueno, en el mejor de los casos no va a pagar primera categoría. Oiga, no va a pagar primera categoría. Pero ¿qué pasa con los 1000 que quedan en exceso? Bueno, usted los pierde. O sea, ¿no los puedo recuperar? No, no los puedo recuperar. O sea, es el impuesto de primera categoría voluntario sobre esos 1000 los perdí. Claro. Chuta, pero qué cosa más rara. ¿Y por qué no los puedo recuperar? Por algo muy sencillo. Porque la norma dice que la base imponible del impuesto de primera categoría se rebaja en las rentas líquidas, hasta el tope de la renta líquida. Y resulta que usted puede rebajar hasta 1000. Entonces los 1000 que quedaron excedidos o que no puede recuperar, no los puede recuperar nunca más. ¿Y por qué no los puede recuperar nunca más? Por algo muy obvio. Esta es su última renta líquida imponible. Ya no hay más renta líquida imponible que usted su término de giro.
Entonces, ahí el mensaje es cuando uno tiene este impuesto de primera categoría voluntario y quiere hacer término de giro, trate primero de absorber este impuesto de primera categoría voluntario antes de hacer término de giro. No vaya a ser que se quede con algo que en definitiva no pueda recuperar. Y por último, este término de giro nos dice el costo tributario de los bienes adjudicados. Claro, porque tal como dije hace un principio, en un principio, los bienes que están dentro de los activos de la sociedad, cuando se hace término de giro, le corresponden a los socios, porque es un derecho preexistente. Entonces, bueno, ya sabemos que en el caso de una persona jurídica, cuando le adjudiquemos los bienes, esos bienes están amparados en las rentas que me asociaron al término de giro. Entonces, si esos activos que están amparados en las rentas que me asociaron al término de giro son mayores a la inversión, hay utilidad. Y si es menor, es pérdida, tal como comentamos un rato. Pero, ¿qué pasa hoy día con la persona natural? Bueno, la persona natural hoy día tiene que decir, bueno, me van a asignar estos bienes y tengo que ver si tengo renta o no tengo renta. ¿Y la norma qué es lo que dice? Primero, el costo tributario de los bienes adjudicados va a ser el valor que tienen los activos en la contabilidad, a valor tributario. Es el costo de los bienes. Si la existencia está de 10 pesos a valor tributario, es el valor de adjudicación. Entonces, lo que va a tener que hacer hoy día la persona natural, cuando le adjudiquen los bienes, no sé, pues me adjudicaron plata en caja, facturas de cliente, unas acciones, existencia de activo fijo. Todo eso suma X cantidad de plata. Todo valor tributario, según contabilidad. Eso lo tengo que comparar con el monto de la inversión que yo hice, más la renta que se grabó del término de giro respecto a mi participación. Si la inversión más la renta del término de giro es mayor a lo que me adjudicaron, no tengo incremento patrimonio, no pago nada. Pero si la inversión más la, la renta que se me grabó con el término de giro es menor a los bienes adjudicados, tengo renta, porque en definitiva recibí más de lo que he tributado o aporté. Y ese diferencial se paga global complementario. Ahora, un buen chileno uno dice, ¿pasará esto? Yo diría que no, es poco probable. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, a mí cuando me están asignando los bienes, me están asignando los bienes que están dentro de un capital propio. Y resulta que yo estoy tributando el término de giro en función de mi participación del capital propio, que está separado en capital pagado y está separado en la renta del término de giro. Entonces significa que es poco probable que vaya global porque esas rentas están amparadas en la renta del término de giro. Entonces es poco probable que se ocurra que uno pague global complementario producto de un término de giro cuando exista adjudicación de bienes. ¿Okay? Y eso más o menos habla el término de giro. Hay mucho camino que recorrer, pero eso es para que tengamos una idea de qué es lo que es el término de giro hoy día bajo la ley 21.210. ¿Ok? Bien. Vamos al segundo tema. Tengo un segundito. Que voy a... Tengo un tema acá en la oficina. Demos un segundito, por favor. Bien, tenía la calefacción acá. Bien, vamos con el segundo tema. El segundo tema tiene que ver básicamente con los bienes raíces. Bueno, cuando uno habla de los bienes raíces, de la ley 21.210, bueno, hay mucha agua pasada bajo el puente con respecto a los bienes raíces, claro, porque los bienes raíces, tiempo atrás era grito de plata, ¿eh? Porque había mucha gente que compraba y vendía propiedades por deporte. Claro, no estaban afecto a IVA, tampoco estaban afecto a impuestos, porque si uno se remonta a la ley de la renta hasta el 2016, se decía que un bien raíz, cuando uno lo vendía a una persona natural, era ingreso no renta, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones. Pero en la generalidad de las veces esas condiciones se cumplían. Pero hoy día, desde la ley de Bachelet de la 20.780, que se promulgó el 28 de septiembre del 2014, este tema cambió a partir del 2017. Entonces hoy día sigue siendo rentable el bien raíz, pero no tanto como antes, porque ahora sí hay que pagar algún impuesto. ¿Ya? Ahora el bien raíz tiende a ser rentable porque el metro cuadrado construido y el valor de los terrenos, de las propiedades, ha subido o ha crecido ascendentemente. Entonces lo que yo podía vender el día antes, lo aumento en 20. ¿Ya? Entonces al final del día quizá el impuesto que uno paga no se nota tanto porque da el alza que ha tenido el valor de los inmuebles, ese sobreprecio que uno cobra, en definitiva, tiende a absorber el impuesto pagado. Pero si lo miraba a nivel de impuesto, claro, hoy día es menos atractivo de lo que era antes, porque hoy día pago algo, antes no pagaba nada. Bueno, ¿y dónde está la normativa de los bienes raíces? Está en el artículo 17, número 8, letra B.
Y qué cosa más curiosa, ¿ah? Porque el artículo 17 habla de los ingresos no renta. Entonces, cuando uno lee el número 17.8b, dice, ¿será ingreso no renta en la generación de bienes raíces? Entonces uno tiende a pensar que cuando vende una propiedad es no renta. Pero es falso. Porque cuando uno empieza a leer lo literal dentro de la ley de la renta, se da cuenta que lo que te dice la norma es que será ingreso no renta hasta el costo. O sea, si yo compré una casa en 1.000 y la vendí en 2.000, lo que es no renta el costo, los 1.000. El diferencial entre 1.001 y 2.000 es renta. Eso es lo que te dice. Bueno, acá cuando uno vende una propiedad, primero tiene que saber quién la tiene en su poder. Si la propiedad está en poder de una persona natural, no me voy a someter al 17.8 de Chávez que vamos a comentar. Y si está en poder de una persona jurídica, mire, no se complique mucho, porque cuando está en poder de una persona jurídica, ¿cierto? El mayor valor va a estar afecto al régimen general, primero y global. Porque ya sea una existencia o un activo fijo, ¿no? Y las dos formas que estén formando parte de una contabilidad. Bueno, ¿y qué pasa cuando la propiedad está en poder de una persona natural, con el patrimonio de una persona natural? Bueno, acá lo que tenemos que hacer es aprender unas fechas que en definitiva nos van a indicar qué es lo que va a pasar con esta propiedad. La primera es el 1 de enero del 2004 y la segunda el 28 de septiembre del 2014. Bueno, todas aquellas propiedades que yo vendo hoy día y la haya comprado antes del 1 de enero del 2004 serán ingresos no renta el mayor valor. Ahora, pero para que sean ingresos no renta y puedan gozar de la totalidad del ingreso no renta, tienen que cumplirse ciertas condiciones que están en la circular 13 del 2014, que dice que usted tiene que vendérsela a un no relacionado. Y las normas de relación de esa época dice, usted se la tiene que vender a una empresa en la cual no participe. A cualquier otro mortal es no relacionado. Si usted la vende a una empresa en la cual participa, es relacionado. Entonces, si usted quiere que esto sea ingreso no renta, nunca se la venda a una empresa en la cual usted participa. ¿Ok? Bajo ciertas características. Eso lo grueso. Bueno, ¿y qué pasa si la propiedad yo la compré entre el 1 de enero del 2004 y el 28 de septiembre del 2014? Bueno, ahí cambia la cosa. ¿Voy a tener ingreso no renta? Sí, va a tener un ingreso no renta, pero limitado, hasta 8.000 UF. Oiga, la 8.000 UF lo ocupo en cada propiedad. No, la 8.000 UF usted nace y se muere con 8.000 UF. La 8.000 UF la puede ocupar en una venta o en varias ventas. Por ejemplo, si usted compró la casa entre el 1 de enero del 2004 y el 28 de septiembre del 2014 y la vendió en 500 millones. Bueno, la vendió en 500 millones, rebaje el costo, 50 millones, usted se ganó 450 millones. Esos 450 millones, supongamos que usted nunca ha utilizado la 8.000 UF, ocúpela ahora. Ya, 250 millones. Entonces, a los 450 le rebajo los 250 del ingreso no renta de 8.000 UF y me quedan 200 millones. Y esos 200 millones van a pagar impuestos, global complementario o adicional, dependiendo del domicilio residencia del vendedor. ¿Me explico? Ahora, ¿podría ocupar 8.000 UF más adelante? No, pues no puedo ocupar más, pues ya se las consumió ya. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo pagan impuestos estos 200 millones? Bueno, estos 200 millones pueden pagar impuestos en base de vengada, es decir, tomar los 200 millones y llevarlo a la línea 10 de global y que queden el chamo donde quede. O puedo pagarlo en base percibida. ¿Qué significa en base percibida? Pagarlo en cuotas anuales. Pero pagar los cuotas anuales los tuve que haber pactado con el comprador en la escritura, que se diga ahí que esto se va a pagar en cuotas. Si no, no lo puedo hacer. Y reliquidación de global, estos 200 millones distribuirlos en los años que usted tuvo la propiedad. Muy similar a lo que hicimos en el término giro, pero con un tope de 10 años. O sea, si la propiedad la tuvo 15 años, puede reliquiar en 10 solamente. O pagar el impuesto sustitutivo del 10%, que significa que los 200 millones le aplica un 10% y paga 20. La que a usted más le convenga. Oiga, pero ¿depende de algo el que yo ocupe el 8.000 UF o utilice la forma de tributación que más me convenga? Sí. Para que usted pueda utilizar el 8.000 UF y utilice la forma de tributación que más le convenga, usted tiene que venderle un no relacionado. ¿Y qué se entiende por no relacionado? Bueno, las normas que colocó Bachelet en el año 2014, que están en la circular 44 del 2006, que hoy día están explicadas nuevamente en la circular 43 del 2021. Es decir, nunca venderle a un pariente hasta el segundo nivel sanguíneo ascendente y descendente, padre, abuelo, nieto, hijo. Nunca venderle al conviviente o al cónyuge conviviente civil. Y tampoco venderle a una empresa en la cual usted participe directo o indirectamente. De acuerdo a la norma del artículo 8, número 17 del Código Tributario. O sea, trate de venderle un tercero no relacionado. Y ahí usted podrá utilizar los 8.000 UF y ocupar la mejor alternativa de tributación que a usted le convenga. Oiga, si yo le vendo un relacionado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, no puede utilizar los 8.000 UF y tiene que tributar en base de vengada, el mayor valor directo a la línea 10 y al tramo global complementario que quede. Chuta. Bueno, ¿y qué pasa ahora si yo la propiedad la compré del 28 de septiembre del 2014 en adelante?
es exactamente igual que lo hubiera comprado entre el 1 de enero del 2004 y el 28 de septiembre. Puede ocupar los 8000 UF y puede utilizar la mejor alternativa de tributación que usted tenga, pero siempre y cuando se la venda un no relacionado. ¿Ok? Oye, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no compré el bien raíz y me lo heredó mi papá? Bueno, si se lo heredó su papá, estamos hablando de una herencia, claramente. Bueno, ¿y cómo tributo? Bueno, la norma dice, cuando usted adquiere un bien por herencia, usted técnicamente no tiene costo, eso técnicamente porque no ha pagado nada, ¿cierto? Pero la ley dice 1271 le asigna un costo. ¿Cuál es el costo? El avalúo fiscal a la muerte del causante. Entonces, si el causante murió el 15 de enero, el costo que va a tomar esa propiedad para cuando usted la venda va a ser la muerte del causante, que es el 15 de enero, ese es el avalúo fiscal. Ay, ahí yo soy dueño de la propiedad, técnicamente sí, pero legalmente no. ¿Cómo eso? Claro, porque hay que hacer un trámite, hay que hacer la posición efectiva, después hay que inscribir el conservador de bienes raíces en la propiedad. Entonces, usted es dueño de la propiedad no desde la fecha del causante, sino que cuando se inscribe en el conservador, y el conservador puede ser inscrito 3 meses después. Entonces significa que después de los 3 meses, usted es dueño. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo la vendo? Bueno, si usted la vende, tiene que volver al mismo ejemplo de la línea de tiempo que vimos anteriormente. Si usted le heredaron el bien ante el 2004, es no renta a la medida que se la vende un no relacionado. Si se le heredaron entre el 1 de enero del 2004, el 28 de septiembre del 2014 o el 28 de septiembre del 2014 en adelante, podrá utilizar las 8000 UF, si es que las tiene, y podrá buscar la mejor alternativa de tributación que a usted le convenga a la medida que la venda un no relacionado. ¿Ok? Ahora, un requisito adicional que lo comento ahora, para poder utilizar los 8000 UF y cualquier forma de tributación, ¿cierto? Yo dije que era importante venderlo no relacionado, ¿cierto? El segundo requisito, también importante, que es bueno saberlo, es que cuando yo enajeno un bien raíz para poder utilizar los 8000 UF y cualquier forma de tributación, es que tengo que venderlo después de un año de haberlo adquirido. En el caso de un bien raíz o un terreno. Pero en el caso de subdivisión de terrenos, cuando lo loteo, la norma dice 4 años. O sea, para que usted ocupe todo lo que la norma le entrega, si quiere ocupar los 8000 UF, si quiere ocupar cualquier forma de tributación, y está hablando de una propiedad, tiene que esperar un año. A lo menos un año. Después del año, ahí ocupa todo. Los 8000 UF y cualquier forma de tributación, siempre y cuando cumple el año y se la vende un no relacionado. ¿Ok? Porque si usted la vende antes, ¿qué pasa si lo vendo antes del año y le vendí un no relacionado? Chuta, pero es que los requisitos son cumulativos. Entonces, por haber vendido antes de un año, no puede utilizar 8000 UF y tampoco puede utilizar cualquier alternativa de tributación que la propia ley le propone. Entonces, eso es más o menos la tributación del bien raíz. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene un bien raíz en una contabilidad, paga primera y global. Primera categoría, por régimen, primera categoría contar la utilidad de la contabilidad y global cuando la utilidad se retira. Y en el caso de una persona natural, bueno, va a depender de cuándo la compré, ¿cierto? A quién se la vendí y cuánto tiempo esperé. Y eso va a depender si ocupo el 8000 UF o ese ingreso no renta o qué forma de tributación es la que voy a utilizar. ¿Ok? Y esto está en la circular 13 del 2014, que básicamente es la ante-Bachelet, 44 del 2016, que hoy día está derogada por la 43 del 2021, pero siempre yo recomiendo leer la 44 del 2016, que es mucho más explicativa que la 43 del 2021. Porque la 43 del 2021 básicamente son ciertos detallitos, pero queda más claro por la 44 del 2016. Hoy día, de hecho, la circular 44 del 2016 habla de estas 4 formas de tributación y la 43 solamente habla de percibido, reivindicación o impuesto sustitutivo. No habla de la base vengada, no lo dice en forma taxativa, pero la base vengada sigue existiendo. Porque, claro, si usted le vende un relacionado, tiene que tributar en base de vengada, en el tramo global que quede. Entonces, por mucho que no te lo diga la norma, no significa que no existe, sigue existiendo. Bueno, y eso es lo que respecta a los bienes raíces. Y el último tema que me queda por compartir con ustedes tiene que ver básicamente con esta modificación que hizo la ley 21.398 de diciembre del 2021, que extendió el plazo de las notas de crédito. Porque si ustedes recuerdan, cuando yo vendía, ¿cierto? Por aquí tiene un tema totalmente distinto, un tema de IVA. No estamos vamos a ir del mundo de renta al mundo de IVA ahora. Cuando uno vende, ¿cierto? El artículo 21, que es lo que dice la ley del IVA, que cuando uno emite una nota de crédito, ¿cierto? Uno dispone de un plazo, no un plazo para emitir la nota de crédito, uno tiene todo el tiempo del mundo para emitir la nota de crédito, si aquí básicamente el plazo es para poder rebajar el débito fiscal.
Y la norma dice cuando uno hace nota de crédito por descuento financiero, aquí no hay plazo. Usted la puede emitir cuando quiera y el débito lo puede rebajar cuando quiera. Pero ¿qué pasa cuando se trata de bienes devueltos o servicios resiliados? O sea, yo te vendí 10 productos y tú me devolviste 2, o el servicio no se llegó a prestar. Ahí la norma dice usted tiene que emitir nota de crédito. Claro, porque no te van a pagar la factura. Oiga, pero ¿la nota de crédito tengo alguna limitación? Mire, como limitación no, emita la nota de crédito nomás. Si la limitación no viene por emitir la nota de crédito, la limitación viene por utilizar el débito. O sea, mejor dicho, rebajar el débito, porque la nota de crédito te va a rebajar el débito. La nota de crédito va a salir con, débito, con IVA, claramente. Pero usted puede rebajar ese débito, depende. Porque lo que dice el artículo 21 dice que usted para rebajar el débito fiscal asociado a la nota de crédito que emitió, no tiene que haber pasado más de 3 meses entre la emisión de la factura o la entrega de los bienes, ¿cierto? Respecto a la emisión de la nota de crédito. Eso es lo que decía la norma. Entonces usted, por ejemplo, entregó un producto el 15 de enero con factura y si le vuelve el producto, usted tiene plazo hasta el 15 de enero, febrero, marzo, abril, hasta el 15 de abril para emitir nota de crédito. Si usted le emitió el 16 de abril, perdió. Emita nota de crédito con IVA, pero no puede rebajar el IVA, porque eso dice el artículo 21. Bueno, ¿qué es lo que hace esta ley 21.398? Hoy día aumenta el plazo. Dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer una modificación. Y esto está en el artículo 19, en la circular 19 del 2022. Y lo vamos a leer literal para que entendamos qué es lo que dice. Dice el artículo 21 de la ley de las ventas y servicios regula las deducciones que los contribuyentes de IVA pueden realizar al débito fiscal. Entre dichas deducciones, del número 2 comprende las cantidades restituidas a los compradores o beneficiarios del servicio en razón de bienes devueltos y servicios resiliados por los contratantes, siempre que correspondan a operaciones afectas. Claro, son operaciones exentas de IVA, no tiene ningún sentido. También se incluyen las cantidades restituidas cuando una venta o arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles, grabadas con IVA, quede sin efecto por resolución, resiliación, nulidad u otra causa. Para que opere la referida deducción del débito fiscal, la ley establece un plazo regulado en el inciso segundo, artículo 70 de la Ley de Impuestos a la Venta y Servicios, que tras las modificaciones introducidas por el artículo 4 de la ley es de 6 meses. Es decir, hoy día, usted ya no tiene 3 meses desde el momento de entrega de los productos o la emisión de la factura para emitir una nota de crédito. Supongamos que hoy día vendió 23 de junio un producto, X cantidad de producto, y a usted se lo devolvieron el día de mañana, 24. ¿Usted hasta cuándo tiene plazo para emitir la nota de crédito? O sea, el plazo es siempre, sino para poder emitir la nota de crédito, rebajar el débito, tiene hasta el 23 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta el 23 de diciembre tiene plazo. Ahí tiene. En condiciones normales, antes de esta modificación, usted tenía del 23 de junio a julio, agosto, septiembre. O sea, tiene 3 meses más. ¿Ok? Ahora, este plazo de 6 meses no ocurre cuando esto quede por sentencia judicial. Ahí básicamente usted rebaja el crédito, o sea, el débito, perdón. ¿Y qué es lo que dice acá el artículo 5 transitorio de la ley 21.398? Dice, el artículo 5 transitorio de la ley dispone que las modificaciones introducidas a la ley de impuestos a la venta de servicios y comentadas en la presente circular entrarán en vigencia transcurrido el plazo de 3 meses contados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial. En consecuencia, considerando que la ley fue publicada el 24 de diciembre del 2021, los nuevos artículos 21 y 70 de la ley de la venta y servicios entrarán en vigor el día 24 de marzo del 2022. O sea, ¿cuándo entró a regir esto? El 24 de marzo del 2022. Entonces, si usted emite un nota de crédito el 24 de marzo, ¿cierto? O el 25 de marzo, usted podría emitir una nota de crédito el 25 de marzo de una factura que salió hace 6 meses atrás. ¿Por qué? Porque la circular dice, aquí no importa si la factura se emitió antes de la publicación de esta norma. Lo importante es que la nota de crédito se haga después del 24 y usted puede tomar hasta 6 meses atrás. ¿Ok? Entonces, fíjate que hoy día es un gran avance en esto, porque antes cuando yo emitía una nota de crédito después de 3 meses, al final del día no podía rebajar el débito. ¿Y qué es lo que pasaba al comprador? El comprador rebajaba su crédito. Entonces aquí se provocaba básicamente un beneficio fiscal, porque por un lado no rebajaba el débito, por el otro no rebajaba el crédito. Entonces termina grabando 2 veces un IVA. Hoy día usted tiene 6 meses. O sea, la figura que acabo de explicar se sigue manteniendo, ¿eh? De que en definitiva, cuando se emite la nota de crédito en forma extemporánea, usted no va a poder rebajar el débito, pero al otro lado sí rebajan el crédito. Lo que estoy diciendo es que hoy día usted tiene más margen de manejo, o sea, tiene 3 meses más. O sea, es poco probable que hoy día usted deje de perder un débito fiscal porque no emitió una nota de crédito. Porque a lo mejor 3 meses es un periodo razonable en el cual uno podría decir, sí, la puedo emitir, pero puedo correr también el riesgo que se me pase. Pero 6 meses
poco probable. Entonces, uno ya tiene una mayor holgura para emitir una nota de crédito con tranquilidad dentro de 6 meses para poder rebajar el débito fiscal. ¿Ok? Y eso está en la circular 19 del 22, ¿cierto? Donde toca este tema muy puntual, que son no más de 3 hojas, pero esto es lo importante. Y también lo otro importante que hice esta circular es que esto es con efecto retroactivo, como lo acabo de indicar. Bueno, y siendo las 12:10 del mediodía, hemos dado por concluido este webinar. Espero les haya servido. ¿Ya? No sé, Giovanna, cuál es el procedimiento ahora, si se contestan preguntas, algo que esté en el chat. Estoy aquí. No sé si hay alguna pregunta que pudieras contestar de las que están en el chat. Aquí Unas dos o está, tres. mire, aquí dice, vamos a ver acá. Dice, si soy de 3 y llevo contabilidad completa, ¿puedo calcular con ese balance un capital propio tributario normalmente? No, no, porque la norma dice el capital propio el 38 bis número 2, o sea, total de existencia, costo de reposición, el activo fijo recalculado, ¿cierto? Y los otros activos a valor tributario. ¿El cálculo del 38 bis puede ser negativo? Claro, claramente puede ser negativo, porque he entendido que a lo mejor el RAI, o sea, el capital propio tributario, menos las rentas exentas y menos el capital pagado le puede dar negativo. En ese caso no hay impuesto al término de giro. Si tiene pérdida tributaria y la opción de reliquear el global complementario se rebaja la base, no. Solamente se puede reliquear básicamente el global complementario cuando la renta del término de giro es positivo. Cuando la sociedad no tiene nada y solo alcanzó a registrar asiento de capital inicial, bueno, este tiene que ser un término de giro y en el estricto rigor no pagaría nada. Ahí usted podría hacer hasta un término de giro extemporáneo, ¿cierto? No necesariamente con la norma de ahora, extemporáneo y paga la multa por hachazo, porque no tendría que pagar nada, ¿te fijas? Ahora ahí tendría que ver a lo mejor el servicio de impuesto interno le hizo un término de giro en función del artículo 69, inciso 9, si mal no recuerdo, que el servicio de impuesto interno hace términos de giro cuando la empresa no tiene activos. ¿Ya? Tendría que ver si en esa resolución a lo mejor ya está el término de giro de la sociedad. Y si no, usted puede acercarse a la unidad del servicio para que le haga un término de giro de esa forma. Y Alfonso pregunta, dentro del activo está el remanente IVA, está el valor tributario, se considera capital, y este no se vuelve el término de giro. Bueno, aquí usted tiene que leer el artículo 28 de la ley del IVA. El artículo 28 de la ley del IVA, ¿qué es lo que dice? Que el remanente de crédito fiscal se puede utilizar contra el impuesto de primera categoría a pagar de la fecha del término de giro. O sea, si entre el 1 de enero y el 30 de junio que usted está haciendo término de giro dice un impuesto de renta X monto, a ese X monto usted le puede rebajar el remanente de crédito fiscal. Y lo que exceda se pierde, porque el crédito fiscal es un crédito personalísimo, que significa que solamente lo ocupa la persona que lo generó. ¿Ok? ¿En qué fecha se hace el término de giro? Usted tiene que hacer fecha del término de giro en la fecha que usted dejó de tener operaciones comerciales. La venta de terrenos subdivididos tiene que ser después de 4 años de la compra o subdivisión desde la compra. La norma dice, para poder utilizar los 8.000 UF y utilizar todas las formas de tributación, en la subdivisión de terrenos debe hacerlo después de 4 años de adquirido, no de subdividido. ¿Ya? Tamara dice, si la factura es de diciembre del 2021, ¿se puede anular? Lo que pasa es que anular, la norma dice, el artículo, en la ley del IVA, hay un artículo que, creo que está en el artículo 24 por ahí, dice que, o 23 por ahí está, dice que uno para poder anular una factura con nota de crédito tiene hasta el periodo actual más un periodo más. O sea, no la podría anular. ¿Ya? O sea, podría emitir una nota de crédito, no anulándola, sino que por diferencia de precio. ¿Ok? Bueno, ahí, Sí, yo creo que con eso estamos, ¿sí? Cristian, y nada, pues motivar que el próximo mes tendremos un curso sobre el tema. Cristian, ¿me confirma el título del curso? Es término de giro, ¿cierto? Sí, término de giro hay uno y creo que después tenemos uno de bienes raíces, enajenación de bienes raíces. Enajenación de bienes raíces, perfecto. Claro, Ya. Entonces El ahí de, para el que de estén julio es pendientes. término de giro. sí. Término de giro en julio, sí. Sí, que yo me he equivocado hoy, pero es. Sí, Armando me tiene vuelta loca este. Así que nada, para que estén pendientes para que estén pendientes de los cursos, nuestra página ya está para la compra, está en otrasnoches.com, se van a la tienda de productos y ahí van a encontrar el curso para que ya puedan comenzar a comprarlo. Son 2 días, son 8 horas, si no me equivoco, en vía Zoom. Así que el que esté interesado en profundizar un poco más sobre este tema, está disponible ya para la compra. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias, Cristian, por este webinar, por la información que nos entrega y esperamos que muchos de aquí puedan
comprar el curso y profundizar sobre Espero que términos. le haya servido y haya sido claro. Nos Sí, vemos en otra oportunidad. nos vemos. Y, Muy bien, mañana nos cuídate. vemos, Armando. Adiós. Chao, nos vemos mañana. Chao, Chao, Cristóbal. chao. Muchas Chao, gracias a chao. todos.